chicos, soy Alejo de Smart y el día de hoy les traigo la clase de magnitudes vectoriales. Debido a que... En primer lugar, definamos un vector. Un vector es una representación, para dibujar, para nosotros entenderlo mejor, de una magnitud vectorial. Y yo ahí tengo dos ramas. Yo al momento de trabajar con vectores voy a encontrarme magnitudes vectoriales, 1, y magnitudes escalares, 2. ¿Qué es una magnitud vectorial y qué es una magnitud escalar? Una magnitud, primero partamos definiendo las escalares. Las escalares solamente se van a definir por su módulo. ¿A qué me refiero con eso? Que solamente yo con un número y con una unidad puedo entender todo lo que me quiere comunicar la magnitud escalar. Por ejemplo, yo te digo 15 minutos y no necesito decirte 15 minutos al norte, 15 minutos al sur, 15 minutos con 20 grados, no, porque se entiende correctamente. Te digo, espérame 15 minutos, ¿tú qué haces? Me esperas 15 minutos. No necesito más información, ¿cierto? Ese es el módulo. El módulo es un número y una unidad. Eso es el módulo. Ahora, magnitudes vectoriales. ¿Qué pasa cuando yo necesito más información? El módulo no me es suficiente. Por ponerte un ejemplo, yo te digo, oye, ¿sabes qué, mijo? Camínate 15 metros. Ahí tú vas a decir, 15 metros ¿hacia dónde? 15 metros en este piso, en el piso de arriba, a la derecha, a la izquierda, bajando, subiendo, al norte, al sur, al este. ¿A dónde los 15 metros? Ah, entonces le hace falta más cosas, más información. ¿Qué tipo de información le va a hacer falta? Le va a hacer falta el módulo, la dirección y el sentido. Entonces, cualquier magnitud vectorial tiene estas tres cosas, módulo, dirección y sentido. Vamos a hacer unas definiciones súper rapiditas. En primer lugar, vamos a trabajar nosotros con el concepto de módulo. ¿Qué es el módulo? El módulo, vamos a entenderle que es como el tamaño de la flecha, ya te digo, es el número y la unidad. Pero para dejarnos de abstracciones, yo voy a entender como el módulo si el vector es más grande o el vector es más pequeño. Así de fácil. Por ejemplo, ya sabemos que la velocidad entonces es una magnitud vectorial. Por ejemplo, entonces voy a comparar la velocidad que tengo yo al momento de correr con la velocidad que tendría, por ejemplo, un carro al mismo momento de correr, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de los dos será más rápido? ¿Cuál de los dos tendrá un vector velocidad mayor? Asumo, creo, espero que el carro tenga mayor velocidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el tamaño de la flecha del vector velocidad del carro es mayor que el tamaño de la flecha vector velocidad mío corriendo. Válido. Pongamos otro ejemplo. Yo tengo un vector desplazamiento y voy a decir que estoy ahorita acá en la ciudad de Riobamba, ¿no? Vamos a marcar que estamos acá nosotros en Riobamba. Tengo aquí mi punterito. Esto es Riobamba. Chévere. Y yo tengo dos opciones. Irme acá a Quito o irme por acá a Ambato. Chévere. Entonces, para ir yo desde este punto hasta este punto de acá o desde este punto hasta este punto de acá. Entonces, ahí yo tengo la pregunta, a ver, ¿cuál de las dos ciudades está más lejos? Entonces, este vector de desplazamiento que yo me hago a Quito es mucho mayor que el que yo me hago a Ambato. ¿Por qué? Porque Quito está más lejos. Entonces, ahí se entiende el concepto de módulo. Número uno. Vamos, la dirección. La dirección va a entenderse como si fuera el ángulo. La dirección solamente me va a indicar en qué orientación yo me muevo. ¿A qué nos referimos con eso? Que al momento de yo trabajar con un vector, lo que quiero hacer es aplicarlo encima de una recta. Entonces yo tengo acá mi plano cartesiano. Yo al vector lo voy a aplicar encima de una recta de aplicación. Por ejemplo, digamos que esta de aquí es mi recta de aplicación. Chévere. Y yo te digo entonces que necesito una inclinación de 10 grados. Entonces, de aquí para acá hay 10 grados y por ángulos opuestos por el vértice acá también hay 10 grados. Chévere. Pero, entonces yo te digo, camina 15 metros a 10 grados de inclinación. Y aún así, oiga, Alejo, ¿y para dónde? Yo camino 10, 15 metros para allá o camino 15 metros para acá. Ah, y ahí aparece el tercero, el sentido. El sentido siempre se va a hacer entender con la saeta de la flecha de nuestro vector, porque por mucho que yo tenga los 10 grados marcados, no sé si son 10 grados hacia arriba derecha o son 10 grados hacia abajo izquierda, ¿cierto? La flecha me va a decir a mí hacia dónde me tengo que mover. Entonces, módulo, dirección y sentido. Tres cosas que necesitas un vector. Ahora, los vectores también pueden ser de dos tipos. Voy a tener yo vectores fijos y vectores móviles. Un vector es fijo siempre y cuando
los involucrados en ese vector no se muevan de sus lugares. Por ejemplo, yo tengo acá, con el ejemplo que pusimos de los desplazamientos, que yo tengo un vector fijo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento se mide desde donde yo estaba, o sea, si yo estaba aquí en Riobamba y luego me fui acá a Quito, el desplazamiento no se ha movido, ¿cierto? Porque yo empecé mi camino en Riobamba y la ciudad no se mueve. Entonces, ese vector desplazamiento es un vector fijo. Facilito. Ahora, ¿qué otro tipo de vectores fijos vas a tener tú? Por ejemplo, los vectores fuerzas en equilibrio siempre van a ser fijos. Ahí tienes un ejemplo. Ahora, vamos con un vector móvil. Un vector móvil existe siempre y cuando el objeto en el cual se aplica el vector se esté moviendo. Por ejemplo, tú tienes un carro, imaginemos que acá yo tengo mi lapicito va a ser un carro. ¿Qué pasa? ¿Quién se mueve? Se mueve el carro y el carro se mueve porque tiene una velocidad. Pero ¿de quién depende la velocidad? La velocidad depende de donde esté el pedazo de carretera en el que esté, de la ciudad que haya salido. No, la velocidad depende netamente del carro, es intrínseca al carro. Y mientras el carro se va moviendo, la velocidad no es que se queda atrás, la velocidad viene del carro. Entonces, si el carro se mueve, la velocidad se mueve con él. Ese es un vector móvil. Otro ejemplo que tú tienes de vectores móviles podrían ser las fuerzas elásticas, podrían ser las aceleraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos con eso. Ahora sí, nosotros se acuerdan que en la clase 1 habíamos revisado, ¿no? Que los vectores se van a comportar siempre como si fueran triángulos rectángulos. En este caso, ¿qué cosas van a hacer? El teorema de quién? De Pitágoras, que es esta vaina de aquí. Yo tengo que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, y por el otro lado vamos a encontrarnos con esto de aquí que son las razones trigonométricas. Pero hay una forma más fácil de hacer eso, ¿cierto? Utilizando estos aparatos mágicos que tenemos acá, las calculadoras. Vamos a aplicar dos funciones que tiene nuestra calculadora. Bueno, depende, hay calculadoras que las van a tener más ocultas y otras más visibles, aunque esto ya les los enseño en clase. Si tienen alguna pregunta acerca de calculadoras, ya saben, en la siguiente clase me avisan. Entonces, si ustedes ven en la parte de acá abajo, yo tengo el igual, tengo el ANS y aquí encima tengo el más y el menos. Y ves que aquí en unas letras súper chiquititas tengo POL y REC. Ese POL y ese REC van a ser la forma que tiene la calculadora de decirnos, transformemos en POL a coordenadas polares. En pocas. ¿Cuáles son las coordenadas polares? Ya vamos a ver. Esto de aquí me va a devolver el módulo y el ángulo, o la hipotenusa y el ángulo. Pero yo, ¿qué le meto a la calculadora en ese caso? Le meto el valor de la componente en X y luego el valor de la componente en Y. ¿Y esto qué me va a devolver? Me va a devolver la hipotenusa y me va a devolver el ángulo. En este caso, yo le metería este de aquí es cateto en X y este de acá es cateto en Y y me va a devolver esto de aquí y esto de acá. Y por el otro lado, yo voy a encontrarme con que existe el comando de la calculadora REC. Eso ustedes tienen que hacerle directamente aplastando Shift y el botón que esté marcado. Ya. Entonces, en REC significa transformar a rectangulares. Ya, rectangulares. Entonces, yo cuando transformo a rectangulares, ¿qué le voy a meter a la calculadora? Acuérdate que esto es lo que tú le metes. Yo a la calculadora le voy a meter ahora la hipotenusa y el ángulo, y la calculadora me va a mí a devolver el cateto en X y el cateto en Y. Si es que quieres, hagamos una comprobación. Veamos cuánto me devuelve acá. Entonces, yo voy a mi calculadora, aplasto Shift. Y bueno, tengo esto, ¿no? En polares, les voy a pasar rectangulares para encontrar los catetos. Entonces, rec, y me aparece así como un paréntesis. Chévere, metemos el valor primerito de la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 247. Pongo Shift, la coma, ves que se pone una coma, no es el punto decimal, es una coma. Y acá pongo el ángulo. Date cuenta que el ángulo tiene que estar siempre en grados, ¿no? Tienes que estar en deje. Y le pongo así. ¿Y qué me devuelve? Me devuelve el un cateto. En X me dice 208.31. Entonces, este cateto de aquí abajo ha sabido medir 208.31 y veamos por acá, yo tengo el cateto en Y, 132.71. Entonces, si esto está en metros, esto te da en metros y esto te da en metros. Estamos. Y así viceversa cuando tú quieras pasarles a las otras coordenadas. Ahora, acá abajo yo tengo los triángulos notables que ya expliqué alguna vez antes. ¿Cierto? Estas de acá son una forma más fácil que vamos a encontrarnos nosotros para resolver sin la necesidad de aplicar teorema de Pitágoras. Y aquí te falta uno,
uno facilito, que es este de acá, es el 5, 12, 13. Se acabó. Con eso tienes todo lo que necesitas sobre trigonometría. Ahora sí, finalmente nosotros vamos a resolver bueno, vamos a hacer las conversiones, ¿no? Que tiene para las formas de expresar un vector. Un vector se puede expresar de 5 formas. En polares, en rectangulares, en función de sus vectores base, en geográficas, en una forma que aquí me falta, que es el módulo y unitario. Muy breve, trabajemos con las coordenadas. Primero dibujamos el vector. Siempre vamos a dibujar el vector en un plano de referencia, en un plano cartesiano, un espacio vectorial, una recta numérica, lo que tú tengas. En este caso, vamos a dar que mi vector está aproximadamente por aquí, medio torcido, pero bueno. Ahora, ¿cómo dibujamos este pequeño vector? El vector siempre tiene que estar representado con una letra y con una flechita encima. Y acá yo tengo mi vector escrito en coordenadas polares. 126.87 grados. Estamos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, con un ángulo y con un módulo. Entonces, este ángulo de aquí tiene la función de dirección y tiene la función de sentido, porque total, va a ser un ángulo que se llama ángulo polar. Este ángulo polar es medio específico, ¿no? El ángulo polar siempre es un ángulo que se mide en sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, en sentido antihorario, y se mide partiendo siempre desde el eje positivo de las X, o sea, siempre se mide desde aquí hacia allá, siempre de los siempre. Prohibido olvidarse eso. Ahora sí, yo para pasar en coordenadas polares lo que hago es primero dibujo el ángulo, ¿no? Y luego dibujo el módulo, qué tan larga sea la flecha. Ahora, a mí no me sirve que tú te aprendas cómo dibujar el módulo preciso, que en hoja, papel, cuadrícula, no. Me sirve que sepas una representación y que sobre todo sepas en qué cuadrante está el módulo. Si tú te acuerdas, el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Este es el 1, este es el 2, este de acá abajo es el 3 y este de acá es el 4, ¿cierto? Y cada uno de estos cuadrantes tenía una cierta configuración de qué grado hasta qué grado. Total, la circunferencia completa tiene 360 grados. Yo empiezo a medir por aquí, entre 4 cuadrantes, tengo 90 grados por cuadrante, ¿cierto? Entonces en 0 grados, acá arriba tengo 90 grados, acá tengo 180 grados, acá tengo 270 grados y acá de nuevo a lo que me doy la vuelta tengo 360 grados. Súper facilito. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? De estas coordenadas polares, yo voy a transformar mi vector a coordenadas rectangulares. ¿Cómo puedes hacer eso? Utilizando directamente el comando rec. Yo le meto esto y esto al vector y me va a devolver una y dos coordenadas. Primero la de X, luego la de Y. Entonces, acompáñame tú, sigamos haciendo en tu calculadora. Pongamos Shift, donde está rec, y metemos entonces 15,126.87. Y aquí te va a dar unas coordenadas con un montón de decimales. Entonces, esto de aquí, utilizando el comando rec, nosotros hemos llegado, bueno, se puede hacer de otra manera, ¿cierto? Podemos hacerlo nosotros conociendo que el valor de la componente en el un eje y la componente en el otro eje van a salir de unas formulitas súper fáciles que se deducen por trigonometría. La componente en X es igual al módulo multiplicado por el coseno del ángulo polar y la componente en Y es el módulo multiplicado por el seno del ángulo polar. Pero para no hacer todo este proceso, la calculadora nos da la posibilidad de utilizar la función rec. Y una vez nosotros anotemos la función rec, vamos a encontrarnos con esto, que la calculadora nos devuelve. En X dice menos 9.00, menos 9. Es una pequeña imprecisión por el dato de los ángulos, ¿no? Punto y coma. ¿Y cuánto me da en Y? En Y me da 11.9912. Chévere. Y si yo tenía mi módulo en metros, yo conservo la unidad. Anoto metros acá. Ya tengo la primera pasada a coordenadas rectangulares. Ahora, vamos a ver a qué se refieren las coordenadas rectangulares. Cuando yo te hablo de rectangulares, lo que te estoy diciendo es de descomposición vectorial. ¿Qué es descomponer un vector? Es encontrarle las componentes. ¿Y qué son las componentes? Son estos vectores que se van a encontrar proyectados sobre uno y sobre el otro eje. Entonces, la componente del vector C sobre el eje X, o la proyección es como si tú le pusieras una lamparita aquí y le iluminaras y que me queda solamente la horizontal encima del eje X, se va a llamar C en X. Y la componente del vector sobre el eje Y es como si le pusieras la lamparita ahora de este lado y le iluminaras para allá, que me queda solo la vertical. Este es C
en Y. Y se acabó el problema. Esas son las componentes. Y si tú te das cuenta, cada uno de los cuadrantes también tenía pues dos signos que me van a representar los signos de estas componentes. El primer cuadrante, si tú te acuerdas, todo lo que iba arriba o a la derecha era positivo y todo lo que iba abajo o a la izquierda era negativo. Entonces yo acá tengo arriba derecha, este es positivo en X, porque siempre anotas primero la de la X, positivo en Y. Acá yo tengo izquierda, entonces negativo en X, positivo en Y. Acá que tengo abajo e izquierda, entonces negativo en X, negativo en Y. Y acá yo tengo derecha y abajo, positivo, negativo. Se acabó el problema. Con estas cuatro de acá yo ya me puedo guiar para saber en qué cuadrante estoy. Y mira, muy curioso, ¿en qué cuadrante me queda esto? En el segundo cuadrante, ¿cierto? Porque 126 es mayor que 90 y menor que 180, lindo con el ángulo. Y mira lo que me devolvió la calculadora. Negativa la primera, positiva la segunda. Negativa la primera, mira, positiva la segunda. Entonces hemos estado haciendo bien. Chéverazo. Ahora, si yo de estas coordenadas que tengo ahora he encontrado yo esto de aquí, que son las coordenadas rectangulares, yo quiero regresar a coordenadas polares, ¿con qué comando utilizo? Utilizo el comando pol. Entonces, metamos Shift en la calculadora, meto -9, Shift la coma, 12, así, le damos igual, ¿y qué me devuelve? Mira, me devuelve los 15 grados y 126.869. Estamos entonces, bueno, así es como se utiliza la calculadora. Ya saben, cualquier pregunta me la pueden hacer durante la siguiente clase. Ahora, yo una vez tengo todo en rectangulares, vamos a aprender a ver los vectores base. ¿Qué son en función de sus vectores base? Estos vectores base son los vectores unitarios de cada eje. ¿Qué me refiero con vector unitario? Un vector unitario siempre es un vector cuyo módulo es 1. Y mira, para el eje X, el vector unitario sería 1 en X, 0 en Y, ¿cierto? Sería así. 1 en X, 0 en Y. Y este vector es tan especial que le pusieron un nombre, se llama Y. Y lo mismo para el vector Y. Yo tengo 0 en X ahora, ¿y dónde va el 1? En Y. Y este vector tiene el nombre de J. Esos dos son los vectores unitarios, uno por cada eje. ¿Qué es lo que vas a hacer para pasar a vectores base? Tomarlo de rectangulares. Y en lugar de escribirlo con punto y comas, lo vamos a escribir con lo que está en el eje X, o sea, lo primero, con la Y, y lo que está en el eje Y, o sea, lo segundo, con la J, sin el punto y coma, sino que vamos a poner el signo. En este caso, este 12 tiene un signo positivo. A ver, hagamos el ejemplo. -9 en Y porque estaba en X, más este 12 tenía signo positivo, 12 en dónde? En J porque estaba en Y. Son vectores, así que pongo las rayitas y las unidades no cambian. Ya tengo entonces polares, rectangulares, vectores base. Vamos a sacar el módulo unitario. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos para encontrar un vector en forma de su módulo unitario? Agarramos el mismo vector que está en vectores base. Entonces yo digo que C es igual a -9 en Y más 12 en J metros. Y le vamos a multiplicar y a dividir por 1 sobre 1, ¿cierto? Total, esto es un 1, pero no un 1 cualquiera. ¿Qué 1 le vamos a escoger? Le vamos a escoger al módulo del vector. Veamos qué pasa. Entonces yo multiplico y divido para el módulo, que si tú te acuerdas, el módulo lo tenías acá, eran estos 15 de aquí. Chévere. Entonces yo agarro eso y vamos a decir, a lo que está arriba lo blindamos, lo ponemos en una urna, no le tocamos. Y a lo que está acá abajo, nosotros le vamos a trabajar como si fuera un divisor para todo el vector de acá, ¿cierto? Entonces, estos metros con los metros del vector, ¿cierto? Y ahora, a este 15 yo lo voy a repartir para este 9 y para este 12. Ay, perdón, es 15. Y ahí sí puedo anotar tranquilamente. Entonces, anotamos. En primer lugar, este 15, como no lo tocábamos, lo ponemos antes, para facilitarnos la existencia. Y ahora sí, -9 dividido para 15, 0.6. O sea, te va a dar 3 quintos, lo cambias, 0.6. ¿Con qué signo negativo? No se cambia el signo. Y tampoco se cambia la letra que yo tenía acá. Si era en I, se queda en I. Se acabó. Luego, más 12 dividido para 15, 0.8 en J. Nada, no me cambio el signo, no me cambio la letra, cierro. Yo aquí tengo el vector en forma de su módulo y unitario. Esto es el módulo y esto de acá es el unitario. Si tú quieres comprobar esto de acá, te va a dar el módulo 1, ¿cierto? Elevo esto al cuadrado, 0. Menos 0.6 cuadrado, eso es 0.36, elevo 0.8 cuadrado, ese es 0.64, 36 más 64, 1. Raíz de 1, 1.
Eso es un vector unitario y acá yo tengo el módulo por fuera. Ese vector unitario actúa como si fuera una pendiente para el vector. Y finalmente me queda el vector en sus coordenadas geográficas. Cuando nosotros hablábamos de coordenadas geográficas, hablamos de geografía, hablamos de algo bien chévere que siempre aparece en dónde. La geografía nos habla de mapas, ¿cierto? Entonces yo tengo esto en los mapas. Todos los mapas deben tener esto. ¿Cómo se llama esta vaina? Rosa de los vientos. ¿Y esto qué tiene? Los puntos cardinales. 4 puntos cardinales. Entonces lo que yo hago para representar un vector en sus coordenadas geográficas es poner estos puntos cardinales ¿en dónde? Encima del plano cartesiano. Yo acá arriba, ¿cómo tenía? El norte, ¿cierto? Acá abajo yo tenía el sur. Acá yo tengo a la izquierda el este y acá a la derecha tengo el oeste. Estamos. Entonces, vamos. Veamos, primerito, para anotar en coordenadas geográficas, lo primero que quiero hacer es anotar el módulo, porque el módulo no lo voy a tocar para nada. Entonces digo, chévere, mi vector C, ¿cuál era el módulo del vector C? Estos 15 eran el módulo, ¿no es cierto? 15 metros. Y ahí sí, geográficas. Yo para las coordenadas geográficas lo que hago es anotábamos el módulo y busco en qué cuadrante está metido. ¿Cuáles son los puntos cardinales que determinan ese cuadrante? En este caso, norte y oeste. ¿Ves que aquí tienes el vector? Entonces, entre el norte y el oeste. Siempre anotas primero la dirección de la vertical. En este caso, norte. Y luego anotas la dirección horizontal. En este caso, oeste. ¿Y qué ángulo vas a anotar? Porque todito esto de aquí se llamaba rumbo. Si tú te acuerdas, todo esto de aquí tiene el nombre de rumbo. Entonces, cuando te pregunten rumbo, te están diciendo el ángulo de las geográficas. Chévere. Y ese ángulo de aquí es el ángulo que se forma entre siempre la coordenada vertical, sea norte o sea sur, y donde está mi vector. En este caso se encuentra facilito realizando una resta de ángulos, ¿cierto? Porque todo esto mide 126,87. Esto vale 90 grados, porque cada cuadrante vale 90 grados. Entonces, a estos 90, ¿cuánto le hace falta para llegar a 26,87? Resta 126,87 menos 90, 36,87 y eso lo anotas aquí. Y se acabó el problema. Y para terminar, vamos a ver esto de acá de los vectores relativos. ¿Qué es lo que hacemos para vectores relativos? Imagínate que yo tengo las posiciones definidas, pero no es como que tenga la una aquí en el origen, sino que las tengo lejos del origen, están definidas dentro del mismo plano, pero no son como que se originen directamente sobre 0, 0, sino que yo tengo las dos ciudades acá. ¿Cómo le haría yo para encontrar la distancia para ir desde A hasta B? ¿Cómo le haría eso? Lo que deberíamos hacer es aplicar una fórmula que es la fórmula para el cálculo de distancias. Entonces, en este caso, si yo quiero encontrar, imaginemos que este vector es el vector A, este vector es el vector B y este de acá es el vector C. Si yo quiero encontrar el vector C, lo que voy a hacer es, el vector desplazamiento C es siempre, ¿dónde empecé? Yo empecé en A, ¿cierto? Lo que me dice el enunciado. Yo empiezo en A y me voy hasta B. Entonces, yo resto la posición final menos la posición inicial de forma vectorial. Esto ya lo vamos a ver luego más a detalle en una clase después, pero anotamos. ¿Cuál es la posición de B? La posición final. 3 en X menos 3 en Y, ¿cierto? ¿Y cuál es la posición inicial? Ay, perdón, aquí está. Ahí estoy. Ahí sí. Entonces, esta posición inicial A, ¿cuál es? 1 en X, 4 en Y. Anoto. 1 punto y coma 4. Y ahí sí restamos X con X, Y con Y. 3 menos 1, 2. ¿Cierto? Menos 3 menos 4, menos 7. ¿Eso qué quiere decir? Que yo para ir desde A hasta B he ido 2 unidades hacia la derecha, estaba en el 1, luego asomé en el 3, entonces sí, 1 y 2 unidades hacia la derecha, y he ido 7 unidades hacia abajo, estaba en el 4 hasta llegar al 0, son 4 unidades, y de aquí desde el 0 hasta el menos 3 son 3 unidades más, entonces sí, correcto, me he movido 7 unidades hacia abajo. Esos son vectores relativos, pero luego lo vamos a ver más detallado en la clase de operaciones entre vectores. Ya saben, si tienen alguna pregunta, se pueden acercar acá a la oficina o hacérmelo en la siguiente clase. Termino la actividad, que sería en este caso la siguiente página, la página número 11. La página número 11 es lo que deberíamos terminar. Ya saben, cualquier pregunta que ustedes tengan, chicos, me avisan y con eso nosotros estaríamos trabajando, ¿cierto? Ha sido un gusto. Hasta luego.